Hoy vamos a ver quiénes somos hijos y quiénes son criaturas del Señor. ¿Alguien sabe la diferencia? A ver, más o menos una idea general. ¿Quiénes son hijos de Dios, para empezar? Amén. Muy bien. Los de sonido parece que no, ¿no? ¿Quiénes son hijos de Dios? Bien, ahora sí. Amén. Vamos a tocar este tema porque nosotros sabemos a grandes rasgos de que nosotros somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. ¿Amén? ¿Sí? Pero ¿qué sucede en el caminar cristiano cuando no nos comportamos como hijos de Dios? Es una palabra, para mí ha sido un tanto confrontante porque realmente a la luz de la palabra, nosotros sabemos que la palabra nos habla sobre el fruto del Espíritu y las obras de la carne, ¿sí? Las obras muertas de la carne. Una criatura de Dios tiene una forma específica de comportarse y los hijos de Dios de otra forma. ¿Será que todos los días nosotros nos comportamos como hijos de Dios? Ya no he escuchado un amén. ¿Verdad que todos los días le fallamos al Señor? Dice la palabra que no hay aún un santo. Sin embargo, también dice la palabra que el Señor es quien pesa nuestros corazones. Entonces el Señor ve en nuestros corazones el anhelo de agradar su corazón. ¿Una criatura de Dios tendrá ese anhelo? No. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros caemos en aquello. Es como que a veces vivimos todos los días por vivir y se nos pasan algunos pequeños detalles. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra que el Señor es quien nos da potestad para ser hijos suyos, dice la palabra, lo vamos a leer. Pero esta mañana el Señor quiere de nosotros que hagamos un compromiso de comportarnos como verdaderos hijos de Dios. La anterior semana pasábamos una situación un tanto complicada y yo perdí un poco la paciencia y decía, Señor, ayúdame por favor, porque ya estaba al borde del colapso. Y realmente redarguía mucho el Espíritu Santo en mi corazón justamente por este tema. Yo decía, está el hermano aquí, no me puede ver enojada, eso pensaba. Pero después me doy cuenta y decía, en ningún momento dije, Señor, no quiero agradarte y ayúdame a no estar enojada o a no enfadarme. Decía, el hermano está aquí, no me puede ver enojada. Entonces muchas veces sin querer, yo no me di cuenta ese rato. Fue después cuando el Espíritu redarguyó mi corazón y dije, mi pensamiento, ¿dónde está? Y muchas veces somos así, cuando estamos en alguna situación tensa tal vez. Nos pasa esto, ¿no? Igual cuando estoy en el volante, a mi esposa le dije, ayer estábamos cruzando la calle y nosotros estábamos, la movilidad estaba en rojo y nosotros estábamos pasando y el minibús seguía avanzando. Y claro, yo estaba a este lado y mi esposa me dice, vente a este lado, y se molestó con el chofer. Le dije, no le digas nada, por ahí hay un hermano de la congre. Y claro, bueno, por lo menos en mí fue ese el primer pensamiento, ¿no? Por ahí hay un hermano de la congre, por favor no le digas nada, ¿no? Porque estaba ya, casi me golpea, digamos, ¿no? Y estábamos nosotros haciendo lo correcto, digamos, ¿no? Entonces ese fue lo primero que le dije. Y no está bien. Lo primero que seguramente les debería haber dicho, agradaremos al Señor, controlaremos nuestra carne. Entonces, son en pequeños detalles, aun cuando discutimos en casa, cuando llamamos la atención, siempre nos agarramos de esto, los hijos, ¿no? No eres buen testimonio, ¿verdad? Siempre hay pequeños detalles. Entonces, hoy vamos a aprender que hacer un compromiso con el Señor. Dice la palabra que somos embajadores del reino de los cielos. ¿Será que somos buenos embajadores del reino de los cielos? ¿Será que nosotros en nuestro trabajo, en la universidad, nos conocen como hijos de Dios sin que digamos soy cristiano? Dice la palabra, por los frutos los conoceréis, dice, ¿verdad? ¿Y será que sí somos conocidos así? Muchas veces generamos una doble personalidad cuando estamos en esta situación. En la congre venimos y nos comportamos de una forma y afuera de otra. Eso no es ser íntegro, eso no es un comportamiento digno de un hijo de Dios.
Ustedes en la realeza, en Europa creo que siguen, ¿no? Con realeza, con reyes, ¿no ve? Siguen un protocolo. Creo que las princesas, las reinas, no sé cómo es el asunto, ¿no? Cuando están afuera, o sea, cuando están delante de su pueblo, digamos, ¿no? Tienen que vestir de una forma, no pueden usar, creo, pantalones, tienen que estar con vestido, tienen que estar siempre, no detrás, pero tampoco delante de su pareja, o sea, tienen que seguir protocolos, porque son de sangre azul, digamos, ¿no? Son de la realeza, ¿verdad? Entonces, nosotros, y no por seguir un protocolo, sino por amor a quien nos ha creado. Todos los que estamos aquí en un principio hemos sido criaturas, menos los bebés que, bueno, ya son hijos de Dios, ¿no? Pero en un principio nosotros hemos sido criaturas. ¿Por qué? Porque somos creados por Dios. Somos creación del Rey. Listo, ahí nos quedamos. Pero cuando nos convertimos a ser hijos de Dios, Él dice, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice que antes la salvación era solo para los judíos. Nosotros no podíamos alcanzar salvación porque somos como gentiles, digamos, ¿sí? Entonces antes la salvación solamente era para los judíos. Entonces de hecho estábamos como perdidos y más allá de que perdidos, no teníamos opción alguna a estar salvos, a tener la salvación. Mientras la gracia de Dios viene, muere por nuestros pecados y la salvación ya nos pertenece a todos nosotros. Por eso Él dice, nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. La siguiente, por favor, mega larga la introducción, ¿no? Dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Menciona dos cláusulas, dice que recibieron y los que creen en su nombre. Dos cosas. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo, ¿sí? Con la oración de fe, cuando nos han ido a evangelizar, nos han hecho la oración y reconocer que somos pecadores, reconocer que el Señor nos ama y que Él es pues nuestro dueño, ¿sí? Ahí le hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Más abajo dice, a los que creen en su nombre. ¿Quién de nosotros cree en el Señor? Amén. Amén. La palabra dice también que los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál tendría que ser la diferencia? ¿Qué conlleva el creer en el Señor? Que nos hace diferentes a los demonios, porque ellos también dicen que creen. Obediencia. Dice la palabra que sin santidad no veremos a Dios, pero también dice la palabra que no hay santo aún uno. La palabra no puede contradecirse. Como les decía hace rato, el Señor pesa los corazones. Es diferente que alguien venga y me diga, o sea, cada uno de nosotros tiene una área débil, a cual le cuesta renunciar, a cual nos es difícil a veces soltar por comodidad, por muchas situaciones que nos cuesta. Y hay otras áreas que gracias al Señor pues las hemos renunciado y pues el Señor nos ha hecho libres. ¿Dónde está la diferencia? ¿Usted sabe qué es iniquidad? Sí, más o menos. Iniquidad es cometer el mismo pecado a sabiendas y, ¿no ves? Si yo soy una mentirosa, hoy me arrepiento, mañana vuelvo a mentir y así, o sea, no hay un arrepentimiento genuino. Dice que el Señor nos perdona de nuestros pecados cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Qué pasó con, se me fue el nombre de María? Sí, cuando le dijo Jesús, o sea, ¿dónde están los que te condenaron? Vete y no peques más. Es como que te arrepientes, te perdono, pero nunca más lo haces. Eso es un verdadero arrepentimiento. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo no tengo un arrepentimiento genuino, me convierto en hacedor de iniquidad. Vuelvo y vuelvo y vuelvo. Generalmente nos es complicado renunciar a nuestro carácter, porque es un patrón de vida. ¿Qué sé yo? Los González somos renegones, ¿verdad? Nos convertimos a Cristo y tenemos que renunciar a aquello, pero a veces es complicado. ¿Por qué? Porque es un patrón de vida. Sin embargo, la palabra dice que cuando nosotros, dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, ¿creemos en que el Señor nos puede cambiar? ¿Y por qué no cambiamos? Porque nosotros, esta mañana en el devocional, la hermana Bea decía, el Señor hace su parte, nos toca a nosotros. El Señor dice en Apocalipsis que el Señor llama a la puerta.
¿Por qué no entra así de golpe y hace su obra en nosotros? Porque sería como que hasta obligado, ¿no? El Señor me ha obligado a creer en Él. Pero el Señor dice, llama a la puerta. Y si nosotros le abrimos, dice que entra con nosotros y cena con nosotros. Y si no, pues Él espera. El Señor es caballeroso, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, son pequeños detalles que se convierten en algo importante. Alguna vez les decía, ¿qué es la santidad? Son la suma de pequeños detalles, pero nunca llega a ser un pequeño detalle. Si usted se da cuenta, el Señor es una persona muy detallista. Muchas veces esperamos súper bendiciones, ¿no? Una casa, un auto, sin darnos cuenta que el que nosotros abramos ya los ojos ya es un milagro de Dios. Nosotros no podemos despertar por sí solos. No es como que qué capo me he despertado hoy. No, el Señor lo hace. Pero estamos acostumbrados a despertar todos los días. Estamos acostumbrados a desayunar todos los días. Entonces es como que esos detalles no hacen mucha mella en nosotros, porque estamos acostumbrados. Entonces, como hijos de Dios, dice, nos ha dado potestad de ser hechos hijos suyos, hijos de Dios, dice, ¿no? Ser hechos. Ya les decía un principio, nosotros no estábamos contemplados, si quieren, a un principio para la salvación. Viene la gracia, el Señor muere por nuestros pecados y ahí somos, por gracia sois salvos, dice la palabra, ¿verdad? Vamos con la siguiente, por favor. Primera de Juan 3, 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nosotros sabemos que, como decía la hermana, de tal manera amó Dios al mundo. Esto es amor. Amén. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? El mundo, o sea, de cultura sabe que hay un Dios, pero no lo conoce. Por ende, dice la palabra, no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así que como Él es puro. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué todos los domingos, todos los días leemos la palabra, oramos? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿A qué estamos apuntando? ¿A qué estamos apuntando algún día? El Señor va a venir, dice, en una nube y va a llevar a todos sus hijos. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Irnos con el Señor o no? Me estoy equivocando. ¿Sí? Alcanzar la salvación, irnos con el Señor. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra esperanza, algún momento ver su rostro, estar con Él en el cielo, ¿sí? en la nueva Jerusalén, en la morada que Él está preparando para nosotros. A veces suena muy, muy de cuento, ¿no? Pero es real, el Señor nos los ha prometido. Amén. ¿Y el Señor cumple su palabra o no cumple? Dice que el Señor es un Dios de pactos. Amén. ¿Cumple? Cumple. ¿Verdad? Entonces dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, nosotros sabemos que para alcanzar la salvación, nosotros tenemos la salvación. Pero en el momento en que nosotros nos olvidamos que somos hijos de Dios, no nos purificamos. ¿Cómo nos purificamos? Ayuno, oración, teniendo intimidad con el Señor. ¿Y qué nos aparta? El pecado. Las obras de la carne, como menciona la palabra, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Los que hemos llevado discipulados sabemos el fruto del Espíritu. ¿Por qué dice el fruto del Espíritu? No dicen los frutos del Espíritu. Porque es uno solo. Todo lo que menciona la Biblia hace referencia a un solo fruto. Entonces, si yo yo amo a mi hermano, ¿qué más? ¿Qué está dentro de los frutos del Espíritu? Amor, paz. Y si yo no tengo paz, de nada sirve. Si yo no tengo paciencia y tengo el resto no completo, no es el fruto mordido, no es completo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos,
purifiquémonos, dice, el que tiene esta esperanza, nosotros tenemos esa esperanza, anhelamos ver el rostro del Señor, irnos con Él. Si el Señor viene ahorita, todos nos vamos, nadie se queda. ¿Amén? Amén. Pero para que estemos seguros de aquello, ¿qué necesitamos? Muy bien. ¿Qué más? Estar en santidad. Es como que si yo me he peleado con mi hermana Jael, ¿me iré? No, pues nos quedamos las dos, ni siquiera solo yo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es tan fácil perder la salvación, es tan fácil, es como que el Señor viene, hoy estoy peleada, me quedo, listo, no importa los 10 años, los 20 años, los años o los días que seamos, que conozcamos a Dios, no importa. Entonces dice, tenemos esta esperanza, entonces purifiquémonos a sí mismos, así como Él es puro. La siguiente, por favor. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo. Antes éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Dice, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así hablando terrenalmente, sabemos que nuestros papás cuando fallecen te dejan una herencia, ya sea material, bueno, generalmente cuando hay escritos porque es material, ¿verdad? Entonces siempre hay una herencia. Aquí nos está hablando y nos dice, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros somos herederos de todo lo que el Señor, la creación dice un principio cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice enseñoread de toda la creación, ¿verdad? Es por eso que ha tenido la potestad de ponerles nombres y un montón de cosas. Dice enseñoread, sojuzgad la tierra. Tuvo la autoridad y la potestad. ¿Por qué? Ha sido creación y era hijo. ¿Hasta qué? ¿Qué pasó? Entra el pecado y los desecha. Dice la palabra que el Señor ama el pecador, pero aborrece el pecado. Nosotros todos somos pecadores, por eso hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Pero Él ha muerto y ya por nuestros pecados, por eso somos salvos. Entonces, pero ¿quién se olvida de eso? Somos nosotros, nuestra condición de carne. ¿Verdad? Es cuando muchas veces nosotros somos ministrados, decimos ya, Señor, me pongo las pilas, ayúdame. Sí, vamos por buen camino, sí, renunciamos a esto, ok, perfecto. Pero llega un punto donde nuestra condición de carne vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. ¿Por qué? ¿Por qué? No, simplemente porque, o sea, es simple y complicado a la vez, porque estamos hablando de patrones. Dice la palabra que cuando nosotros nos bautizamos, somos nuevas criaturas, dice la palabra, ¿no? Entonces, si somos bebés, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace falta? Cuando somos bebés, ¿qué nos hace falta? La leche de la mamá, alimento, papillitas, ¿no ven? Entonces, cuando nosotros, cuidados, ¿no es cierto? No es que a un bebé ya le botas así como los pajaritos nacen y tienen que volar, ¿no ven? Nosotros tenemos que seguir un proceso, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando nacemos de nuevo es el mismo proceso. Nosotros debemos comer la palabra de Dios, debemos ser adoctrinados, debemos caminar qué sé yo, cuando estaba Caleb, ¿lo ven? No puede caminar solo, todavía está agarrado de su papá o de su mamá. Lo mismo nosotros espiritualmente, ¿verdad? Entonces, cuando dice, nosotros nos convertimos a hijos, ya nos pertenece esta herencia. Pero es como que cuando yo me olvido que soy hijo de Dios, hablábamos en el curso de los días jueves, había la duda en que con el libro de la vida, ¿recuerdan? Los que asistimos con el libro de la vida, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, dice, ¿verdad? Entonces yo siempre me he preguntado, pucha, pobre ángel, que si yo peco, borro otra vez mi nombre, yo me arrepiento. Entonces, amados hermanos, nuestra condición de hombre, nuestros patrones de vida son bien difíciles de dejar. Pero dice que un punto clave para que el Señor nos dé la potestad de ser hijos suyos es creer en Él. La fe es como que yo creo en Dios,
y me siento, más o menos va por ahí la fe, o cómo se mueve esta situación de la fe. Cantábamos, nada es difícil para Dios. Dice, hoy las montañas se moverán por su poder, dice, ¿verdad? Pero ¿cómo que se mueven las montañas por su poder? El Señor hace así, las montañas se mueven, o ¿cómo funciona esta situación de la fe? Es como que yo tengo fe en conseguir un trabajo y me voy a sentar hasta que alguien me llame para trabajar, ¿más o menos funciona así? No, la fe es acción, ¿verdad? Entonces, si yo creo en Dios, estoy hablando de fe, ¿verdad? Entonces, si el Señor me he bautizado y he dicho, soy nueva criatura, y tengo fe en que el Señor me va a cambiar, ¿qué debo hacer? Renunciar. Es como que de nada me sirve, yo creo en el Señor y me siento a esperar que Él haga un clic y yo cambio totalmente y soy otra criatura. No pasa por ese lado, la fe no pasa por ese lado. El Señor dice que es un Dios de pactos y Él cumple su pacto, somos nosotros quien no cumple. El hecho que nosotros no podamos cambiar o entregar algunas áreas de nuestra vida es por nosotros mismos. Porque nosotros nos cuesta. Los que hemos conocido al Señor un poco más tarde, ya con una qué sé yo, con una personalidad, si quieren, definida, nos cuesta más cambiar. Es más fácil a un niño porque lo estás educando, pero llega una etapa en tu vida en donde ya no eres educado, ya estás bien educado, sea bueno o malo, pero ya estás formado. Cuando viene el Señor y quiere cambiarte, nos cuesta renunciar porque pensamos primero, me convendrá, será cierto, no será cierto, me la están charlando. Sí, por eso escuchamos, ¿no? Te lavan el cerebro y cosas así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya llegamos a una etapa de formación y ya nos es complicado salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort. A veces es fácil decir, qué sé yo, hablábamos la anterior semana que los militares tienen un carácter bien fuerte, ¿no es cierto? Porque así han sido formados. Pero los militares que conocen a Dios tendrían que mostrar, por ejemplo, el pastor es militar. Ya un principio a mí me daba miedo. Pero ustedes lo conocen, el pastor, y es pues amor total. Pero eso es ¿por qué? Porque conoce a un Cristo. Entonces, ahí es donde debemos marcar la diferencia como hijos de Dios. Amén. La siguiente, por favor. Vamos a ver criatura. Les había dicho un principio, cuando todos nosotros en algún punto hemos llegado a ser criaturas, porque somos creados por Dios. Todo esto ha sido creado por Dios. Toda la humanidad, absolutamente todo ha sido, o nosotros somos que, bueno, ahora con la ciencia, ¿no? Hacen no sé qué injertos y nacen otras plantitas y no sé qué. Pero el Señor ha creado absolutamente todo lo que nos rodea. Amén. La siguiente, por favor. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces la palabra sí hace esta diferenciación de hijos y criatura. Esta es la gran comisión. ¿Para quiénes? Para nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos de la palabra, que ya a nosotros nos han predicado, nos hemos convertido y el Señor nos ha dado potestad de ser hijos suyos. Entonces la palabra hace esta diferenciación de hijos y criatura. Nuestra misión es ir a las criaturas y convertirlas y que el Señor les dé la potestad de ser hijos suyos. Amén. La siguiente, por favor. Hebreos 12, 6, 8 dice, esta parte es fuerte y quiero que podamos tomarlo con mucha madurez porque lo dice la palabra, no lo dice la pastora, no se ha inventado, busquen en sus Biblias. ¿Sí? Dice, Hebreos 12, 6, 8 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Feo, ¿no? Suena como que no aceptas la disciplina, eres un bastardo. Qué horrible. Yo, ¿por qué? Pero es real. Es real. Si nosotros volvemos a leer y analizamos lo que dice la palabra, es real. Dice, de la cual todos nosotros hemos vivido la disciplina del Señor, ¿sí? Sí, ¿no ve? O sea, creo que en algún punto nos hemos portado mal y el Señor ha venido y tin, 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 nos ha jalado la oreja. ¿Ven? Eso es disciplina. Nosotros como papás, ¿disciplinamos a nuestros hijos o no? ¿Por qué? Porque los amamos, pues, y no queremos que crezcan como árboles chuecos, ¿no ve? Los amamos. Entonces, el Señor es lo mismo. Aquí hace perfectamente la analogía. Dice, al que ama, disciplina. Dice, y azota todo el que recibe por hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si soportas la disciplina, si soportas, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Estamos entrando como que hasta en rebeldía, ¿no ve? Como que si no aceptamos la disciplina del Señor, soy rebelde. Claro y conciso, cuando nuestros papás nos castigan y nos enfrentamos, bueno, no nos enfrentamos, ¿no? Es como que, qué sé yo, hay juicio en nuestro corazón, no nos dejamos castigar, como que entra rebeldía en nuestro corazón. Y el Señor acá dice claramente, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. ¿Alguien me puede dar una definición de qué es bastardo? ¿Alguien? ¿A qué se le denomina bastardo? Suena horrible. ¿A los? Así como definición, ¿qué significa bastardo? Sueltito, huérfano, ¿verdad? Es como que está ahí, ya no tiene papá, no pertenece, ¿sí? Entonces, ¿qué dura? El que si nosotros no aceptamos la disciplina somos considerados como bastardos, sin papi. Dice que el Señor, hay un pasaje, no me acuerdo dónde está, que el Señor dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, si nosotros por no aceptar la disciplina somos bastardos, ni Él es nuestro Dios y peor nosotros su pueblo, ¿verdad? Entonces dice, y no hijos. Realmente como hijos, nosotros, así como seres humanos que somos, obviamente damos privilegio a nuestros hijos en toda situación, ¿verdad? O sea, son nuestros hijos. Tienen derecho a qué sé yo, pues en la casa a pararse de cabeza en su casa, qué sé yo. O sea, son hijos, pero cuando vamos de visita, digamos, no tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Hay que quedarnos en la sala, esperar. No puedes ir al refrigerador y abrir así y sacar todo lo que quieras, no puedes, porque no es tu casa, ¿verdad? Pero cuando estás en tu casa, abres el refrigerador, sacas lo que quieres, ¿verdad? Porque tenemos derechos en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces, cuando el Señor nos dice bastardos por no haber aceptado la disciplina, ¿tendremos los mismos derechos que un hijo de Dios? No. Y estamos hablando de ser disciplinados. Entonces, yo creo que ninguno de los que está aquí puede decirme, yo no merezco disciplina, porque sabemos que en algún punto nos portamos mal. En algún punto no podemos renunciar a nuestra carne, en algún punto vemos qué sé yo, algún resentimiento por ahí que no queremos perdonar, ¿no? O sea, es literal el no queremos. Yo siempre decía, pucha, llego donde el Señor y qué excusa le voy a decir. ¿Y qué has hecho con esto? Pero el pastor no me ha dejado, pero el líder no me ha llamado. No tenemos excusa alguna delante del Señor. Es como que, ¿y por qué no has perdonado? Es que me ha hecho mucho daño. Vos, Dios, sabes lo que me ha hecho. Pero no funciona porque el Señor nos llama a perdonar, a amar. Dice, debemos perdonar 70 veces 7. ¿Alguien ha hecho el cálculo? Por día. ¿Alguien ha hecho el cálculo? ¿Alguien? Dice la palabra. ¿Sí? ¿Perdón? 240 veces por día. No sé, yo no he hecho el cálculo ya. De todas maneras son muchas veces, ¿verdad? Entonces,
esta palabra bastardos es algo que en medio de nosotros no tiene que haber. Pero estamos hablando de un simple hecho de ser disciplinados y aceptar la disciplina con humildad. Es como que merezco ser disciplinado, Señor. Amén. ¿Qué pasa cuando el pastor viene y le dice, ya no puedes subir a la alabanza porque estás en disciplina? ¿Quién dice, Señor, acércate tu disciplina? Nada. Este pastor se ha agarrado conmigo, no me quiere. No es nunca. Muchas veces nosotros no aceptamos la disciplina de Dios, de nuestros papás, de nuestras autoridades con amor. ¿Por qué? Porque mella nuestra carne, ¿no ve? ¿Cómo me va a castigar a mí? ¿Verdad? Entonces, eso no es aceptar la disciplina del Señor, de tu autoridad. El Señor dice, la palabra que el Señor pone autoridades en la iglesia, aún en el país. Pueden imaginarse que el Señor haya permitido que aún nuestro presidente esté a cargo de Bolivia. Es como que, uy, Señor, ¿por qué? Pero el Señor sabe por qué. ¿Cuál es nuestra función? Orar por nuestro presidente. ¿Alguien ora por el presidente? No me responda, solo respóndese a sí mismo. Es complicado, ¿verdad? Señor, bendice a nuestro presidente. Es complicado, y más ahora en la situación en la que estamos. Sin embargo, que el Señor nos ayude a aún ser obedientes aún en esa área. Porque el Señor lo manda. Y no solo por nuestro presidente, por nuestras autoridades, en el trabajo, en la universidad hay docentes que no nos caen. Y nos da ganas de ponerles tranca. ¿Verdad? Con amor, pero tranca. ¿Verdad? Queremos amarlos a nuestra manera. Entonces, amados hermanos, la palabra literal nos dice bastardos cuando no aceptamos la disciplina de Dios. Entonces, pongámonos a pensar y meditemos en aquello, porque todos los días nos cuesta renunciar a algo. Nos cuesta. Puede decirme, no, a mí no me cuesta, no esto, no el otro. El Señor pesa los corazones, como les decía. El Señor conoce el anhelo de nuestros corazones y anhelamos agradar y anhelamos renunciar. ¿Alguna vez ha escuchado de algún pastor? Me imagino que sí, el pastor Fidel lo dice mucho, que cuando necesitamos nosotros ministración, nos acercamos al pastor. ¿Cuál es el requisito que nos pide? El corazón dispuesto a renunciar. Por más capo que sea el pastor, por más así, Carlos Peñalosa, capo de Estados Unidos, con la mega unción, así, viene y nosotros no tenemos el anhelo de renunciar a nosotros mismos, no pasa nada. Porque no depende del pastor y su unción, depende de nosotros y cuán nosotros queremos agradar al Señor. Muchas veces, aún en esta situación, decimos, no, es que el pastor no ha podido conmigo, es que le ha faltado. Siempre, el ser humano siempre busca culpables, siempre busca culpables. No, es que no podía ser ministrado, al pastor le falta fuerza, no podía conmigo. Pasa, porque el ser humano es ser humano y siempre busca culpables. ¿Qué dijo Adán? Cuando el Señor viene y les pregunta, ¿qué hiciste, Adán? La mujer que me diste, desde un principio. La mujer que me has dado. Y un poco más se lava las manos y dicen, yo no he hecho nada, ella me ha llevado por el mal camino, pocas palabras, ¿no? Entonces, desde un principio, el ser humano busca culpables porque no asume su responsabilidad. Adán como cabeza, lo peor que podía hacer es echar la culpa a su idónea, ¿no? Él era cabeza. Es como que la mujer que me diste. Entonces muchas veces caemos en esto. Muchas veces, si no es todas las veces, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, no nos olvidemos que la clave fundamental para ser libres es que nosotros tengamos el anhelo de ser libres. De nada sirve que el Señor vaya y te abra el candado y tú te quedes ahí encarcelado. Amados hermanos, tomemos la disciplina del Señor con amor, porque si el Señor nos disciplina, nos ama, dice su palabra, ¿no? Porque el Señor al que ama, disciplina, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué? ¿Por qué dice azota? Bien fuerte, ¿no? Paliza, dura. O azotamos suavito. No,
el azotar es como que fuerte. ¿Por qué será? Alguna vez me acuerdo que han dicho, el ser humano sin dolor no aprende. ¿Será cierto? Desde bebés, cuando, por ejemplo, está Caleb aprendiendo a caminar y se cae, aprende y ya no vuelve por ahí. Porque sabe que como por ahí le ha dolido, algo malo ha pasado, algo que le ha lastimado. O meten sus dedos al enchufe, ¿no? Una vez se hace patear, nunca más. ¿Por qué? Porque uno con dolor aprende. A veces somos como que masoquistas, ¿no? Entonces, el Señor es sabio. El Señor es sabio. Por algo pone las palabras específicas, claras. Justamente por aquello. A veces necesitamos un jalón de orejas, pero bien duro. A veces decimos, Señor, no entiendo por qué está pasando esto. Y yo, a ver, tu hija preferida, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Sin darnos cuenta que es necesario. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual, para dar testimonio, y testimonio sobre todo de que hay un Dios poderoso, que puede cambiar y restaurar vidas. Todos los que estamos aquí somos testigos de aquello, que el Señor ha cambiado, nos ha restaurado y nos sigue levantando. ¿O no? ¿O es que nos hemos estancado ahí, el Señor ya no está haciendo nada y vengo porque el pastor me va a llamar y se va a enojar conmigo? Yo creo que no. Yo creo que si en algún punto pensamos eso, sabemos que el Señor siempre está ahí. Porque hemos conocido de su amor. Cada uno de nosotros, si diera testimonio de lo que el Señor ha hecho, pues creo que no pararíamos nunca. Entonces, amados hermanos, clave fundamental para ser hijos de Dios, ¿qué es? Recibir, creer, aceptar la disciplina. ¿Amén? La siguiente, por favor. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué horrible, dice, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué horrible. Pero lo dice la palabra, no me estoy inventando, lo dice. ¿Cuándo? Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad. Dice la palabra que la verdad nos hace libres. Y cuando estamos en pecado, ¿será que caminamos en verdad? Injusticia. No, cuando estamos en pecado, no. Entonces, ¿somos hijos de quién? Lo dice la palabra. Entonces es duro, ¿no? Un día yo decido ser hijo de Dios, pero peco, soy hijo del diablo. ¡Ucha, qué horrible! Pero lo dice la palabra. Entonces, amados hermanos, es como que debemos ser conscientes. ¿El pecado es improvisado o es consciente? Consciente. Todo todo maquinamos, ¿lo ve? Voy a llegar tarde del colegio a mi casa, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Y ya, le voy a decir. Se ha plantado el bus, se ha pinchado la llanta de mi bus y hemos llegado tarde. ¿Verdad? Ya, pero ya maquinamos, ¿lo ve? O nos llega un memorándum del jefe y es como que, ¿qué le voy a decir? A ver, que mi esposa estaba enferma. O sea, ya maquinamos, ya. Sin darnos cuenta, no, siempre nos damos cuenta. Peor todavía, ¿no? Peor todavía. Entonces es como que a veces hasta decidimos ser hijos del diablo, porque nos conviene estar en pecado un ratito. Dice la verdad os hará libre. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué dice esto la palabra? Cuando uno miente, vamos a poner el ejemplo ya, porque es donde más nos enredamos. Cuando uno miente, ¿se hace una bola de nieve o no se hace una bola de nieve? Se hace, pues, súper grande que a veces hasta nos termina aplastando a nosotros mismos. He llegado tarde por el bus, la mamá va a hablar con el bus y el bus dice no, entonces no era el chofer y o sea, ya empezamos a enredarnos. Entonces, por más dura que sea la verdad nos hará libres, dice su palabra. Entonces, es duro esta parte cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo.
Qué horrible. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice la palabra, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el enemigo ha venido a engañar y muchas veces caemos en sus mentiras, caemos en sus engaños, en sus confusiones. Entonces, amados hermanos, nos cuesta permanecer en la palabra en algunas cosas. Como les decía, algunas personas tenemos áreas fuertes, áreas débiles. Amados hermanos, no dejemos que el enemigo nos confunda. Muchas veces no podemos ser libres porque nosotros mismos nos condenamos. El Señor nos ha perdonado hace 1000 años, creo, y nosotros seguimos con lo mismo, seguimos porque hay condena en nosotros. Entonces, amados hermanos, seamos sabios y entendidos en la palabra. No seamos bastardos, no seamos hijos del diablo, como dice la palabra. Amén. La siguiente, por favor. Gálatas 5, 19, 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, vamos a leer todos juntos, amén. 2, 3. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros como hijos de Dios somos herederos, pero si practicamos estas cosas no somos herederos. Por lo tanto, ni a criaturas, creo que somos bastardos, dice la palabra. ¿Verdad? Suena duro, a mí me ha chocado bastante. ¿Quién de nosotros no tiene pleitos, discute con el jefe, con el marido, con los papás? ¿Quién de nosotros dice, no, yo no peleo, yo soy? Muchas veces en nuestra misma casa son donde los pleitos más grandes tenemos. Entonces, amados hermanos, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, no somos considerados hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, yo quiero invitarles esta mañana que podamos hacer un pacto con Dios. El pacto de alcanzar la santidad no es de la noche a la mañana, no lo es. Pero si nosotros tenemos en nuestro corazón el anhelo de agradar al Señor, el Señor nos va a ayudar a renunciar. Muchas veces los afanes de este mundo nos llevan a un tipo de comportamiento. El estrés nos tiene alegres? No. Hasta problemas físicos. El estrés es la enfermedad de moda de hoy en día, ¿verdad? ¿No es cierto? Nos estresamos, nos duele la espalda, el cuello, hasta nos resfriamos, un montón de cosas por el estrés, ¿verdad? Entonces, muchas veces por los afanes de este mundo tenemos un comportamiento no agradable a Dios. Pero la palabra dice, no os afanéis. Y si estamos haciendo lo contrario de lo que dice la palabra, entonces, ¿qué estamos haciendo? Desobedeciendo. Si se dan cuenta, todo son en pequeños detalles. O sea, nosotros amanecemos y estamos pensando que vamos a desayunar, hay que llevarles a los chicos al colegio, hay que trabajar, hay que pagar esto, o sea, todo el tiempo. Y no está mal. ¿Cuándo está mal? Cuando entramos en afán. Cuando cambiamos nuestras prioridades. Aquí dentro de las obras de la carne dice idolatría. ¿Será que solo se refiere a cuando nosotros veneramos a algún santo que la palabra nos dice que no, que está mal? ¿Será que solo se refiere a eso? No, idolatría, la palabra idolatría va más allá. Cuando, por ejemplo, idolatras tu trabajo, a tus hijos, a tu esposo. Una vez mi mamá dio el testimonio de que hubo una temporada que lo idolatraba a Luis. Era como que primero está mi esposo y su comodidad antes de la congre,
antes de Dios, y él tenía que estar cómodo para que, qué sé yo, pueda venir a la cumbre de Dios. Eso es idolatría. Entonces, y dice que el Señor, lo que te es causa de pecado, lo quita. Entonces, si mi hijo es causa de idolatría, ¿qué va a hacer el Señor? Estoy pecando. Y suena horrible que el Señor venga y me lo quite, porque es causa de pecado. ¿Me dejo entender? Entonces, amados, ¿y por qué? ¿Porque el Señor es malo? No, porque el Señor no quiere que te pierdas. Si tú eres esclavo del pecado, no alcanzas salvación. Y si el Señor no quita lo que te es causa de pecado, pierdes la salvación. Entonces va el Señor y quita de nosotros el pecado. Entonces, y hay muchas cosas que las podemos explicar y demás, pero cada uno sabe cuál es su área de juicio. Solo entendamos que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios, por lo tanto no somos hijos de Dios y no tenemos derecho. Hay una película que vimos con los de la célula el martes, no me acuerdo el nombre, ¿qué se llama? ¿Si me pueden ayudar? Progreso del Peregrino. Si la tienen o la pueden conseguir, es muy buena. Muestra el camino de un cristiano, cómo es el camino de un cristiano y cómo el enemigo va y confunde y un montón de cosas. Para no hacer el cuento un poco largo, al final, cuando ya están en la puerta del reino de los cielos, logran entrar y viene un cristiano que le ha pasado bomba, que como que no ha tenido pruebas y demás, y toca la puerta y nadie lo... Entonces yo me ponía a pensar y decía, muchos de nosotros somos así. Decimos ser cristianos, pero no pagamos el precio. Dice la palabra, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa el tomar la cruz? ¿Acaso es fácil cargar una cruz? No es. El Señor Jesús literal estaba cargando su cruz, era pesado, se caía, ¿sí? Dice la palabra. Entonces, amados hermanos, no pagamos el precio por no salir de nuestra zona de comodidad. Y acomodamos la palabra a nuestro favor. La palabra está hecha a nuestro favor, pero no a lo que nos conviene, sino a nuestro favor, porque Dios sabe cuál es nuestra necesidad, Dios sabe absolutamente todo, y la palabra está hecha para que todo se mueva a nuestro favor. ¿La disciplina se mueve o no se mueve a nuestro favor? Se mueve, porque después que eres disciplinado, ¿aprendes o no aprendes? Y si no aprendemos, otra vez, ¿hasta que aprendamos? Entonces, ¿se mueve o no se mueve a nuestro favor? Se mueve. Dice que hasta los ángeles se mueven a nuestro favor, son enviados para moverse a nuestro favor. ¿Verdad? Entonces, todo lo que ha sido creado ha sido con un propósito. Por eso somos hijos de Dios. ¿Será que la criatura de Dios tiene este privilegio de que todo sea movido a su favor? No, porque no tiene esa potestad de ser llamado hijo de Dios. Nosotros sí. ¿Cuándo perdemos? Cuando no aceptamos la disciplina, cuando no creemos en Dios. Muchas veces es fácil decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, y aconsejar al hermano y decir, hermano, tú sabes que hay un Dios que todo lo puede, que todo cree. Tú cree. Cuando nos toca, es complicado. Es complicado dar el paso de fe. Mi esposo me hizo ver por fin esa película de Indiana Jones que dice el pastor. Vi por fin, entendí. Y es esa decisión, de verdad, es como que estás al borde del acantilado y no tienes dónde escapar. Y es el paso de fe. Entonces, y es así, el Señor siempre nos va a acorralar hasta que aprendas a tener fe en Él. Hasta que aprendas. Entonces todo se mueve a favor de los hijos de Dios. Pero cuando somos bastardos no es así. Qué chiste si no ve. Uno hace el esfuerzo de obedecer, de seguir las cosas, merecemos recompensa. ¿Pero por qué? O sea, no es que merezcamos yo, pobre, que soporto las cruces todos los días. No, el Señor nos ama. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo por nosotros. Todo se resume en amor. Y el Señor nos ama. Y al que ama, disciplina. Entonces, si nosotros vamos a ser disciplinados por Dios, tomemos con el mismo amor, porque somos llamados
hijos suyos. Si no, no tendría sentido. Nada de esto tendría sentido. Entonces esta mañana yo quiero invitarle a que haga un pacto con el Señor. Un pacto de santidad, un pacto, si el teclado me puede acompañar, por favor. Un pacto en el que obedezcamos. Hay una canción de Viper que dice: obedece a tu papá, obedece a tu mamá, y larga vida te dará el Señor, y un montón de cosas, ¿verdad? ¿Sí? Amados hermanos, todo se resume en eso, en que nosotros podamos obedecer, sujetarnos. Dice que la sujeción trae bendición. Sujetarnos a nuestros papás, a nuestras autoridades. Todo es una cadena, nada está suelto. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos la autoridad y la potestad del reino de los cielos, porque el Señor nos ha entregado. Pero nosotros también la perdemos cuando decidimos ser hijos del diablo, cuando decidimos seguir en pecado. ¿Es difícil renunciar? Es difícil. Es bien complicado decir: yo renuncio a mi carácter, yo renuncio a nunca más mentir, al área que nos cueste. Es difícil, sí, pero la palabra dice también: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay muchas cosas que nos desalientan, sí. Hay muchas cosas que son piedra de tropiezo, sí. Pero nada de eso tendría sentido si nuestro objetivo no fuera Dios. Dice la palabra: puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Entonces, amados hermanos, todo se mueve a favor de los hijos del Rey. Todo. Decidamos ser verdaderos hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene autoridad. Leíamos un versículo: les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, no perdamos la bendición por los afanes, por el que me han juzgado, me han dicho, me han hecho. Muchas veces perdemos esta situación, este honor de ser llamados hijos de Dios por estas cosas. El pastor no me ha llamado, el pastor me ha tratado mal, el pastor me ha disciplinado. Es parte del amor de Dios. Y si tú has vivido algo que no te ha gustado, también es parte del amor de Dios, porque quiere enseñarnos. El Señor no te va a entregar llaves de un auto si no sabes manejar, porque sabe que vas a ir, te vas a chocar. Vas a aprender a manejar el auto y después te va a entregar un señor auto, porque eres hijo del Rey. Y es un ejemplo material. Dice la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y el resto es añadido. Dice que nosotros haremos cosas más grandes de las que los apóstoles antes hicieron. ¿Por qué? Porque somos hijos del reino, porque los apóstoles no. Pero así lo dice la palabra para nosotros. ¿Y por qué no suceden cosas? Porque nosotros nos quitamos, agarramos y no quiero ser hijo del Señor todavía. Una vez una persona me dijo: soy muy joven para conocer a Cristo. Ay, vieja, me ha dicho. Pero muchas veces, sin necesidad de decirlo, nos comportamos así, porque no renunciamos a aquello que nos aparta de Dios. Entonces, amados hermanos, escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Todos los días el Señor nos habla. Depende de nosotros si escuchamos o no. Todos los días, el hecho de que tú abras los ojos y esté el sol radiante es una muestra del Señor: buenos días, hijo. Amados hermanos, comportémonos como verdaderos hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo, dice la palabra. Quiero invitarles a que se pongan de pie, por favor. La siguiente, por favor. Dice, 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Somos su pueblo escogido. Somos linaje, dice, escogido, real sacerdocio. Nosotros también tenemos sangre azul por nuestras venas. ¿Qué han dicho? Pero ¿para qué toda esta situación? ¿Para que uno sea alabado y yo tengo sangre azul? Por favor, respeten. No. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha puesto sangre azul en nuestras venas. Ese es el objetivo. Dice, somos llamados, la gran comisión es ir y predicar el evangelio, ir a dar a conocer esto. Que nosotros también somos salvos y que el Señor nos ama. Y que su amor pues es para todos. Para todo aquel que quiere recibir al Señor en su corazón. Entonces, amados hermanos, no se olviden cuál es su origen. No se olvide, hijo, de quién es. Cuando los chicos están en kinder, bueno, veo esto, actitudes en pequeños de primero, segundo, ¿no? Cuando van al colegio. Mi papá trabaja en el banco, diciendo, bien orgullosos, pero mi papá construye casas. ¿Cuál tendría que ser nuestra posición? Mi papá es el rey de todo, el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi papá, ese es mi origen. Soy hija del Todopoderoso.